Bueno, aquí en este texto, ¿no? Hay dos palabras que son muy importantes, ¿no? En verdad son tres palabras que son muy importantes, pero todos nos quedamos con dos palabras: bendición y multiplicación, ¿no? Estas palabras todos las queremos, ¿no? Porque queremos ser bendecidos y también queremos que nuestras bendiciones sean multiplicadas, o lo que tenemos sea multiplicado, ¿no? Pero tenemos que comprender que Dios, antes de bendecirlo grandemente y multiplicarle a Abraham, sí le dijo otras cosas, ¿no? Dice que lo llamó, ¿sí? Primeramente. Entonces, cuando Dios lo llama, dice que él obedeció al llamado. No es que lo llamó y se fue para otro lado, no escuchó, sino que él obedeció y a causa de esa obediencia al llamado, tuvo la bendición y la multiplicación. Amén. Entonces yo quería leer en Génesis 12:1 el momento cuando Dios lo llama a Abraham, ¿no? Génesis 12:1. Génesis 12:1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, y bendeciré a los que te bendijesen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Entonces, todos nosotros de muchas formas diferentes, ¿no? Tenemos el llamado del Señor. Dios nos llama, ¿sí? Como hoy los llamó para venir hoy aquí a estar juntos en unión, en un espíritu, ¿no? Pero muchos de nosotros, ¿no? Es como que no queremos atender el llamado o que queremos seguir haciendo lo que nosotros hacemos, de nuestra manera, de nuestra forma, hacemos la voluntad que nosotros queremos. Pero Dios a veces nos llama a algo distinto, ¿sí? Fíjense que dice que lo tuvo que involucrar, lo tuvo que dirigir, ¿no? Fíjense que dice que lo llamó para hacer algo diferente y lo sacó de su comodidad. Dice, lo sacó de su casa, lo sacó de su parentela, lo sacó de su comodidad a un lugar que todavía no sabía dónde iba a ir. Porque le dijo te enviaré a un lugar que te mostraré. O sea que no le dijo, vete para, no sé, para Puerto Madero, vete para Virrey del Pin. No, le dijo, vete para el lugar que te mostraré. Primero tenés que salir, ¿no? De tu comodidad, de donde vos estás establecido, ¿no? Y Dios te está mandando a salir para hacer algo diferente. Solamente tenés que atender el llamado, ¿no? Y al atender el llamado viene la bendición y la multiplicación. Amén. Entonces, Dios nos llama a todos nosotros de una manera u otra, a través de la palabra, a través de una prédica, a través de una alabanza, una oración, de leer la palabra, por ahí de alguien que te está hablando. Dios te está llamando de una circunstancia u otra, algo que Dios quiere hacer con tu vida. Te quiere dar un propósito diferente al cual tenés ahora. Y nosotros decimos, no, yo estoy bien así. Es como que hacemos oído sordo, ¿no? A esa palabra, a esa oración, a esa adoración o algo que alguien te dijo. Entonces yo recibí de Dios tres cosas, ¿no? Que nosotros tenemos que entender. Primero, Dios nos llama para que busquemos de Él y nos acerquemos a Él. Para eso nos llama Dios. Para que lo busquemos y nos acerquemos a Él. En Mateo 6:33, ¿sí? Habla sobre esto. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Todos queremos que se añadan, pero no queremos buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, ¿no? Dios nos llama ¿para qué? Para ayudarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros, es como que queremos seguir el camino lejos de Dios, pero queremos ser bendecidos
y multiplicados. Queremos que Dios nos alcance, pero no queremos caminar por ahí el camino que Dios nos quiere enviar a caminar, o el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Queremos estar lejos del camino, pero cerca de la bendición. Entonces, dice aquí buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué significa eso? Es buscar primeramente a Dios. Buscar el reino de Dios es buscar a Dios y su justicia. Buscar en primer lugar a Dios. ¿Sí? Yo creo que es saturarnos de los pensamientos de Dios. Un amigo un día me dijo que tenía malos pensamientos, ¿no? Y no sabía cómo hacer para sacar esos malos pensamientos. Y yo le digo, lee la palabra de Dios. Escuchaba una alabanza, escuché una adoración. ¿Y eso qué va a hacer? Que te satures de pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son buenos para nuestras vidas. Son de bendición. Saca todo lo malo nuestro y trae todo lo bueno de Dios. Porque si nosotros pensamos en las cosas del día a día, de las noticias, de las cosas que nos dicen afuera, vamos a tener malos pensamientos. Pero los pensamientos de Dios dice que son más altos y buenos para nuestras vidas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Saturarnos de los pensamientos de Dios. Buscar de Dios, porque vamos a aprender cómo es Dios. Cómo Dios quiere que seamos. Cómo Dios quiere que le sirvamos. Cómo Dios quiere que le obedezcamos. Amén. En la obediencia está la bendición. Es muy importante. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo más importante para nosotros? Y para nosotros por ahí es una meta, por ahí un objetivo de lograr, de tener algo, o de estar con una persona, ¿no? O de tener algo que estamos queriendo lograr. Pero eso es como una prioridad para nosotros, pero no es la prioridad de Dios. No sé si me estoy explicando. A veces nuestra prioridad no es la de Dios. Puede que sea también cuando estemos alineados con Dios. Cuando tengamos los pensamientos saturados con Dios y busquemos más de Dios, seguramente que lo que nosotros busquemos también va a coincidir con Dios. Entonces, nosotros no podemos sacarle el primer lugar a Dios, como dice acá, buscar primeramente el reino de Dios, por algo que nosotros solamente deseamos. Si nosotros buscamos lo de Dios, dice que después eso va a ser añadido. O sea que usted no se tiene que preocupar por conseguirlo porque Dios te lo va a dar. Amén. ¿Cuántos anhelan muchas cosas? Deseamos muchas cosas. Y nos preocupamos, nos afanamos por eso. Y Dios te dice, no te afanes, no te preocupes. Solamente busca de mí y yo te lo voy a dar. Sin que te preocupes, sin que te afanes. ¿Saben que afanarse es trabajar duramente? Trabajar enloquecidamente. Y preocuparse por eso para poder conseguirlo. Pero todo el día es como que hoy estoy acá, pero estoy en el futuro pensando cómo voy a hacer para lograr, cómo voy a hacer para pagar, cómo voy a hacer, y estamos preocupados, estamos afanados. Y Dios nos dice que nosotros no tenemos que afanarnos, porque tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y uno dice, no, pero yo no puedo planear. Sí puedo planear, está bien planear, poner fechas, horas, qué voy a hacer. Eso es planear y poner a Dios en ese plan, ¿no? Si Dios está en el plan, todo va a salir bien. Pero si yo hago las cosas todos los días arrebatadamente y no pongo en el plan a Dios, no pongo a Dios en eso, y voy a estar afanado, voy a estar preocupado y las cosas van a salir como afanados estamos, como preocupados estamos, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre con Dios adelante. Fíjese que cuando Moisés tenía que ir a ver al rey egipcio, ¿no? Al príncipe, decía, si tú no vas conmigo, yo no voy. O sea que siempre Dios tiene que estar en el plan. Dios siempre tiene que estar en el camino. Si está fuera o si está lejos y estamos solos. Mejor que Dios esté en la ecuación. Que Dios esté con nosotros. Amén. Entonces nosotros no tenemos que afanarnos, ¿sí? Cuando nosotros más confiamos en Dios, menos nos afanamos, menos nos preocupamos. Mejor salen las cosas. Amén. Saben que leí una historia, ¿no?, de un agricultor que era también pastor de aquí de la Argentina, ¿no?, que sufrió grandes pérdidas, ¿no?, por sequías en el campo. Es algo normal. Pero él dice que una temporada, ¿no?, vivía muy preocupado porque no sabía si le iba a alcanzar, porque no sabía si iba a perder todo otra vez y cómo iba otra vez para comprar semilla para sembrar y todos los elementos para poder otra vez cultivar. Entonces vivía afanado, no disfrutaba de la familia, no dormía bien,
estaba siempre nervioso, preocupado, ¿no? Estaba como frustrado y no sabía qué iba a pasar en el futuro, ¿sí? Estaba sacado. Un día dice que después de una fuerte tormenta que la mitad del campo de él la arrasó la tormenta. No quedó nada. Entonces dice que se sentó a la puerta de su campo, ¿no? Y estaba ahí triste, muy acongojado, ¿no? Porque había perdido la mitad del campo. Entonces dice que su hijo fue al lado y le habló. Y el hijo le dijo algo que había escuchado del padre, ¿no? Que había compartido, y le dijo que tenía que confiar en Dios. Por más que haya circunstancias adversas, confiar en Dios. Y eso es como que le fue fuerte, ¿no? Porque el hijo le compartía la palabra que él había predicado, ¿no? Entonces dice que ese momento hizo que cambiara su vida, ¿no? Que de ese día para adelante, él dijo, voy a dejar de vivir obsesionado por lo que va a pasar, voy a tener paz en mi vida, voy a disfrutar de mi familia, voy a trabajar en el momento que tenga que trabajar y voy a saber descansar y dejar todo en la mano de Dios. Así empezó, dice que dejó toda esa preocupación en Dios y cambió su vida. Él tenía más paz, estaba mejor, compartía más con la familia y de repente se dio cuenta que él empezó a mejorar en el campo, que empezó a salir de todas las deudas, que empezó a mejorar todo su cultivo. Entonces se dio cuenta que él no podía ni acelerar el proceso del cultivo, ni tampoco podía controlar el tiempo, ni los vientos, ni las tormentas, y tampoco no podía resolver nada con la preocupación, ¿no? Tampoco afanarse. Entonces, la ansiedad que nosotros tengamos por el futuro o por lo que pase hoy, no va a cambiar el presente ni el futuro. Pero sí lo puede cambiar Dios, si nosotros descansamos en Él, si nosotros le dejamos a Él esas preocupaciones. La palabra de Dios dice en Mateo 6:27, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿no? Nosotros no podemos modificarlo. Entonces la palabra dice que nosotros no tenemos que afanarnos por el día de mañana, que Él se va a encargar, que Él nos va a proveer, que Él va a resolver. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces nosotros, a veces físicamente, parece que nos olvidamos que Dios está con nosotros, que Dios quiere resolver nuestros problemas, que Dios quiere hacernos descansar físicamente, mentalmente y espiritualmente. Pero nosotros a veces nos esclavizamos con las preocupaciones, nos afanamos con lo que va a pasar o con lo que nos falta. Pero Dios nos llama a que confiemos en Él. Él nos está llamando a que confiemos en Él. Y si nosotros confiamos en Él, vamos a ver que Él va a obrar. ¿Saben cuando uno se da cuenta que puede confiar en Dios? Cuando uno se le acaban los recursos, cuando uno se le acaban las fuerzas porque dice, ya no puedo más, ya no doy más, ya no sé qué hacer. Entonces dice, ahí te dejo Dios obrar. Y ahí es cuando Dios obra. Y ahí se dan cuenta que Dios tiene poder, que Dios lo puede hacer. Entonces no tenemos que esperar a que suceda eso. Desde el principio lo tenemos que poner a Dios en la ecuación. No preocuparnos, no afanarnos, dejar que Dios obre, que Dios tome el control. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? En 1 Samuel 12:24 también nos habla de que Dios nos llama para que le sirvamos, ¿sí? En 1 Samuel 12:24. 1 Samuel 12:24. Dios nos llama para que le sirvamos. Dice solamente, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Posiblemente muchos de nosotros a veces estamos esperando que Dios nos hable audiblemente, que nos diga, vení a servir, te estoy llamando, ¿no? Como fue con algunos que escuchamos en la palabra, ¿no? Que Dios los llamó. Pero para todos no es igual. Dios nos llama de distinta manera, como decíamos hoy. Nosotros vemos en nuestra vida que Dios nos llama, porque vemos que Dios nos sanó, o que Dios nos sacó de alguna dificultad, o que Dios obró con nuestra familia o con nosotros,
Y yo creo que eso ya es un llamado de Dios. Porque si Dios está obrando en tu vida es porque Dios quiere hacer algo más en tu vida. Dios te quiere llamar para que le sirvas, para que obres en su camino, ¿no? Muchos de nosotros recibimos milagros y los recordamos, pero nos olvidamos rápido porque nos pasan cosas. Pero tenemos que acordarnos que Él siempre va a estar con nosotros. Él es fiel. Su amor siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a extender su mano hacia nosotros. Que nosotros nos olvidemos no quiere decir que nos deje de amar. Pero nosotros tenemos que acordarnos todos los días que Él nos llama a servirle. Que Él nos llama a que estemos con Él, ¿sí? Si nosotros estamos con Él, vamos a servir, vamos a orar, vamos a ser canal de bendición. No solamente para los que están alrededor nuestro, para nuestra familia, sino que aún a otros que no conocemos, porque somos portadores de la palabra y de la bendición de Dios. Amén. Una ilustración, ¿no?, de un chico que se llama Tomás, que esto es algo real, ¿no?, que pasó. Dice que este Tomás de niño dijo: yo cuando sea grande quiero tener un pasar económico muy bueno, quiero tener auto, quiero tener dinero, quiero tener fama, quiero tener poder. Entonces que desde muy chico, sí, empezó a trabajar y empezó a ponerse eso en propósito y lo empezó a lograr. Ya a los 28 años tenía muy buena posición, tenía autos, tenía fama, tenía admiración, tenía empresas, ¿no? Y le iba muy bien. Entonces de repente lleva por un tema, un trabajo, tenía que ir a un lugar y en el medio hubo una tormenta y tuvo que irse para un pueblo. Y en ese pueblo vio como luces en un lugar que era una iglesia, entonces se refugió en ese lugar. Estacionó el auto y fue ahí hasta que pasara la lluvia. Dice que allí, bueno, escuchó la adoración, la música, le gustó, nunca había entrado a una iglesia, pero también escuchó la palabra de Dios. Y el predicador en ese día habló sobre algo que a él le marcó su vida. Le dijo: ¿de qué sirve ganar mucho o ganar el mundo entero si podés perder el alma? Y eso es como que tocó su corazón, tocó su vida. Dice que después se fue, siguió su trabajo, pero quedó pensando, quedó noches pensando en eso que le había dicho el pastor, ¿no? Y es como que empezó a preguntarse si tenía sentido su vida con el propósito que estaba siguiendo, llevando, que era economía, poder, dinero, ¿no? Y dijo: me siento vacío, tengo que tener algo diferente. Entonces dice que volvió al pueblo ese, volvió a la iglesia y empezó a estar ahí acomodando las sillas y preguntando qué podía servir. Y empezó a servir en una cosa, en otra, empezó a escuchar a la gente con sus necesidades, con sus problemas, empezó a ayudar con lo que él tenía. Y de a poco dice que fue dejando su trabajo, sus empresas, y lo fue delegando, y la gente que estaba con las empresas le decía: ¿cómo vas a cambiar tu vida yendo a un pueblo con todo lo que tenés, con tu futuro prometedor? Y él decía: no, yo tengo esto que es más importante. Entonces siguió ese propósito, siguió eso. Y al poco tiempo, este chico se le volvió predicador. Este chico empezó a salvar muchas almas. Este chico hacía muchas cosas por la gente, pero seguía manteniendo sus empresas, seguía estando ahí, y sus empresas empezaron a crecer muchísimo, muchísimo. Entonces se dio cuenta que primero tenía que buscar a Dios, y Dios iba a añadir todo eso que él estaba necesitando. Y todos los recursos que él tuvo, los pudo usar para poder ayudar a muchos, sin perder lo que él estaba anhelando y soñando. Entonces muchas veces nosotros nos perdemos por el dinero, o por tener algo, o por tener algo material, o por la comodidad, y nos olvidamos que en Dios podemos encontrar la plenitud, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar la paz y el propósito para nuestras vidas. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, también en Mateo 10:38, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dios no busca personas perfectas. Dios busca personas que estén dispuestas. Dios busca personas que quieran comenzar con algo pequeño para que Dios lo lleve a algo grande. Amén. Entonces tenemos que seguir a Dios. Lo tercero, Dios nos llama para que le sigamos, ¿sí? Y en Lucas 9:23
habla sobre esto. Dios nos llama para que le sigamos. Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor nos llama ¿para qué? Para que hagamos su voluntad, para que le sigamos, para que sigamos sus caminos, para que sigamos sus pasos. Muchos tenemos miedo de doblegar nuestra voluntad y seguir la voluntad de Dios. Porque por ahí nuestra voluntad es la correcta para la gente o para nosotros. Y la voluntad de Dios parece a veces que no es la correcta, ¿no? Pero nosotros necesitamos más fe, más obediencia, más de seguir a Dios. Como Abraham dijo que saliera de su parentela y que vaya al lugar que le va a mostrar. Y ahí le dijo que lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar y todo lo que él le iba a ser de bendición. Y él, ¿qué hizo? Salió de su lugar. Y él no que no tenía nada y que por ahí estaba mal. Él estaba bien. En esa época Abraham era como un terrateniente. Tenía mucho ganado, muchas ovejas, tenía gente a cargo, tenía su familia. Con él dice que salieron más de 70 personas. Imagínense que estaba bien. Entonces todos lo siguieron y él se fue. Se podía haber quedado en su lugar. Estaba bien, estaba estable, tenía un buen pasar. Pero Dios le dijo que salga y que vaya donde él lo iba a enviar. ¿Para qué? Para que lo bendiciera. Y si él ya estaba bendecido, él ya estaba bien. Pero cuando Dios te quiere bendecir, el propósito es mayor. Y nosotros no entendemos, pensamos que es lo terrenal, que es lo que tenemos, pero Dios quería hacer algo mayor. Dijo, y bendeciré las tierras de las naciones. Imagínense que Dios los usa para bendecir en otros países. Dice, ¿cómo Dios me va a usar para bendecirme y bendecir a otros en otros países? Nosotros decimos, no. Pero Dios lo puede hacer. Amén. Entonces solamente nosotros tenemos que obedecer al llamado, como hizo Abraham. En Hebreos 11, que es como el libro de la fe, ¿no? La parte de la fe, dice, 11:8, dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Amén. Cuando Dios te llama, no importa, no le tenés que preguntar por qué me llamás, para qué me llamás, y qué voy a hacer y qué voy a recibir. No importa, si Dios te llama, es por algo bueno, es porque Dios algo quiere hacer en tu vida. Yo me acuerdo cuando Dios nos llamó, ¿no? Y yo con mi señora hablamos, ¿no? Con mi esposa, ¿no? Que estamos acá, que de paso que cumplimos 27 años de aniversario ya, ¿no? Sí. y ¿cómo se llama? Y yo dije, bueno, voy a hacer tu voluntad. Entonces dije, bueno, quiero trabajar menos. Dice, qué vago no, porque quería servir más a Dios, ¿no? Y uno dice, si voy a trabajar menos, ¿cómo sostengo a mi familia, no? Pero yo había sentido de que Dios me llamó a servir más tiempo, más en tiempo completo, ¿no? Y nosotros hacíamos las reuniones en mi casa, me acuerdo, 2 veces a la semana, ¿no? Entonces Dios nos dijo, y habíamos abierto este lugar hace poquitito, bueno, tenés que servir más. Y yo dije, bueno, está bien, hacé como vos quieras. Dije, de alguna forma, entonces, Dios me va a hacer que trabaje menos tiempo, decía yo, que trabajar 4 horas en vez de 8, porque aún en ese tiempo yo trabajaba y aparte viajaba y por ahí no aparecía por 2 días. Y de repente me echaron del trabajo. Y yo no me puse mal. Y yo lo hablé de mi familia, ¿no? Cuando vine. Y sabíamos que era la voluntad de Dios. Es porque Dios tiene un propósito aún más grande. En ese momento uno no lo entendía, ¿no? Mi hija, que ahora está grande, ¿no? Pero que en ese momento era chiquita, se puso a llorar, ¿no? Porque yo había aparecido un mediodía en mi casa y yo aparecía a las 6:30 o 7 de la tarde. De repente llegué y dije, me echaron, y es porque Dios tiene algo mejor. Y este está loco. Pero Dios tenía algo mejor. Y nosotros ahora sabemos que sí. Pero en ese momento no lo entendemos. Pero si nosotros confiamos en Dios, Dios te bendice. Dios te provee. Dios te levanta. Dios te da aún más de lo que vos esperás. Por eso
Si buscas el reino de Dios y su justicia, Dios añade. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dice en Mateo 19:16, sí, que es esto lo que nosotros conocemos como el joven rico. Cuando Jesús habla con el joven rico, ¿no? Dice Mateo 19:16, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos, ¿sí? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dálos a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Este hombre, ¿no?, que se acercó a Jesús, que decimos que es el joven rico, ¿no?, quería saber cómo se podía tener la vida eterna, ¿sí? Y cómo podía salvarse. Jesús le mostró que no podía salvarse por medio de las obras, porque eso no está basado en el amor de Dios. Pero este hombre necesitaba como un punto de partida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces fíjense que le dice, tienes que cumplir con los mandamientos, con ese, mandamientos, ¿sí? Y este joven necesitaba someterse a la humildad ante el Señor, porque fíjense que viene yo, ¿qué tengo que hacer? Así vino, ¿no? Como no lo lee rápidamente, pero yo me imagino que fue así. ¿Qué tengo que hacer, Jesús, para ser salvo y tener la eternidad? Entonces Jesús le dijo los mandamientos y le dijo 6 de los mandamientos que leímos hoy, ¿no? Y entonces él le dijo, sí, eso yo lo cumplo desde mi juventud. Entonces fíjense que no le dijo los 10, le dijo 6, ¿sí? Y él le dijo que ya lo cumplía y que lo tenías que guardar. Entonces Jesús, a esa respuesta que él da, le dice, bueno, tenés que cumplir todos los mandamientos, entonces vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Ven que le dijo que lo seguía? Dios le dio el llamado para poder seguirlo y seguir el camino de Dios y tener la eternidad y la vida eterna. ¿Y él qué pasó? Porque esa era su debilidad, ¿sí? Dice que se dio vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque él tenía a eso como ídolo, la riqueza. El primer mandamiento es no adorarás ninguna imagen ni en el cielo ni en la tierra, solamente es Dios. Entonces él no estaba cumpliendo con ese mandamiento. Por eso Jesús le dijo que tiene que obedecer a los mandamientos, tiene que cumplir los mandamientos. Y él se la daba que todos los cumplía, menos uno, porque él tenía un ídolo, que era el dinero, que era la economía, que eran sus posesiones. Él idolatraba eso y no a Dios. La palabra dice, amarás a tu Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, y a tus prójimos. Y él no amaba ni a Dios ni a los prójimos porque no quería dar eso tampoco. Entonces, por eso el joven quería ser como una persona perfecta, pero no quería tener que dejar lo que tenía en la tierra para tener lo del cielo. Entonces muchos de nosotros a veces no estamos entendiendo que es más importante las cosas del cielo que de la tierra. Es más importante lo que Dios te da que lo que el hombre te puede dar o que lo que puedas conseguir. Dios te puede dar paz, Dios te puede dar gozo, Dios te puede dar esperanza. Todo lo que es material, todo lo que es tangible, hoy tiene una vida útil.
esto mañana no sirve más, esto mañana se rompe, pero lo que Dios te da para siempre. Entonces Jesús le estaba dando eso, la vida eterna, y Él lo quiso dejar por algo material. Entonces, cuando uno lee esta palabra, ¿no? A veces es como que confronta, ¿no? Porque dice, ¿no? ¿Qué tiene que dejar todas sus posesiones por Dios? No, Dios no estaba diciendo eso, Jesús no estaba diciendo eso. Porque nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que mantener a nuestra familia, mantenernos nosotros, tenemos obligaciones y Dios lo sabe. Pero no quiere que eso sea el primer lugar que ocupe el de Dios. Si nosotros buscamos lo de Dios, dice que Dios te va a añadir eso que vos estás queriendo. Pero eso no tiene que ser tu debilidad, no tiene que ser tu Dios, el dinero o las cosas materiales. Tiene que ser Dios el primer lugar. Y cuando Dios te llame, tenés que estar dispuesto a dejar lo que Dios te diga para seguir lo que Dios tiene para vos. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y aún más, porque Dios es un Dios bueno y un Dios de abundancia. ¿Cuántos lo creen? Pero a veces nosotros, con la actitud o con el pensamiento de lo material, nos olvidamos que Dios es grande y poderoso, que es el dueño de todo lo que está en la tierra y todo lo que está sobre ella. Pero nosotros nos olvidamos. Por eso les explicó a los discípulos Jesús. Y los discípulos decían, pero entonces nadie va a ser salvo. ¿Quién va a ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, los judíos antes, si está bien económicamente es porque está bendecido. No. Él decía, no, que esté económicamente bien no quiere decir que esté bendecido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos bendición de Dios porque Dios está con nosotros. Dice, nada te va a faltar, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos a Dios, Él va a estar con nosotros. Él nos da salvación, Él nos da todo lo que necesitamos. Te da salud, te da tu familia, te cuida, te guarda y está siempre con vos. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos en esto, no confundidos como los discípulos, ¿no? Que estaban confundidos, no entendían, ¿no? Que si uno era rico, estaba en bendición. Nosotros tenemos que tener la riqueza de la palabra de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios nos quiere bendecir, nos quiere multiplicar en gran manera, pero nosotros tenemos que oír el llamado de Dios. Tenemos que obedecer al llamado de Dios. Él quiere que nosotros estemos siempre pensando en Él para que Él esté en nuestros planes, para que Él esté con nosotros. Tener más fe para que Dios haga con nosotros lo que quiere hacer. Él quiere sacar toda la dificultad de nuestra vida, quiere que todo nos vaya bien, pero nosotros tenemos que pensar en Él, que Él esté en nuestros planes, que el proyecto de mi vida sea Él con nosotros, que Él esté enseñando la voluntad para nuestra vida. Con esto termino, que está en Salmo 143, ¿sí? Que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Amén. Entonces nosotros solamente tenemos que preguntarnos, ¿no? Si queremos ser bendecidos y que Dios nos multiplique, tenemos que ser obedientes y valientes al llamado de Dios. Y si Dios te está llamando, es porque Dios te quiere bendecir, es porque Dios te quiere levantar, es porque Dios te quiere sanar, Dios quiere hacer algo en tu familia. Así que hoy Dios nos está llamando. Amén. Vamos a orar para terminar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Voy a llamar.